básicamente vamos a estar hablando de esto, ¿no? Vamos a retomar algunos temas interesantes que Agustín ya mencionó sobre antecedentes. Les voy a platicar las expectativas que hemos recabado de algunos músicos en las sesiones de Jalapa y de aquí de Muyam el viernes pasado. Y vamos a presentar pues, básicamente lo que sería el primer borrador de esta estructura de Muyam. Vamos a hablar de los primeros proyectos que han salido. Espero que ustedes puedan complementar esa larguísima lista de iniciativas de proyectos que se pueden hacer aquí. Y el último, las conclusiones, están como un encore musical para decir, bueno, en qué nos comprometemos, qué se puede hacer, discutir abiertamente y que todo el mundo tenga la posibilidad de decir su punto de vista. Así que empezamos. Y esto es básicamente lo que recabamos en Jalapa y aquí en la Ciudad de México el viernes pasado, y de alguna manera informalmente, formalmente hemos votado con los músicos. Y ante la pregunta de por qué hacer una asociación de músicos de jazz, por qué les tenemos que dar esa formalidad de crear un ente que puede ser un ente vivo, porque es un órgano social, no es una empresa, no es un ente de gobierno, es un órgano social, ¿por qué se debe hacer? Y pues son esos temas, los voy a leer uno por uno, y van a ver que coincidimos en muchos otros temas. Y por favor, si alguien quiere añadir alguno, después de que leamos la lista, por favor díganlo y no tomamos nota. Eso es la opinión básicamente de los músicos. Primero, hay una necesidad de que haya integración entre las actividades y los músicos. Hay muchas veces que entre regiones o entre la misma Ciudad de México no se sabe qué está haciendo un músico o el otro músico o los proyectos. Hay actividades que se conocen solamente en ciertas áreas. Existe, y al parecer es bastante grande, esa necesidad de integrar, canalizar actividades y músicos. Aunado a eso también está el tema de la coordinación. Muchas veces hay eventos, hay esfuerzos, iniciativas de grupos de músicos, de promotores, de prensa en diferentes lados de la República, y a nosotros nos consta esa preocupación tanto a nivel Ciudad de México como a nivel Jalapa, que es una ciudad mucho menor y con una escena de jazz importante pero muy pequeña. Sorprendentemente también hay una necesidad de que se apoye el intercambio de ideas, de comunicación, de expresiones entre músicos, que se comuniquen tanto los músicos con otros músicos como con aquellos promotores, con prensa, con fans. Muchas veces nos han comentado que pues algunos músicos no saben cómo los ve las audiencias, ¿no? Particularmente en la sesión del viernes habló mucho de pues, cómo podemos utilizar los medios tecnológicos, especialmente el internet, para comunicarnos mejor, habiendo ya espacios como foros, páginas interactivas, podcasts, videocasts, etc. Pues cómo podemos crear una comunidad virtual en donde sepamos qué se está haciendo en Zacatecas o en Jalapa o en Guadalajara o en México o en los diferentes foros en la ciudad. También estamos hablando de que hay una gran necesidad de difundir el jazz. Eso es algo que ha sido común básicamente con todos los músicos que hablamos. Todo el mundo de alguna manera se queja de esa falta de cultura del jazz, falta de mercado del jazz. Entonces, bueno, ¿cómo lo hacemos para fomentarla? Estamos hablando de promoción y difusión de músicos, de sus materiales, sus discográficos, de festivales, de conciertos, algo un poquito más amplio de promoción y difusión. Y esto lleva a otro tema muy ligado a esto. ¿Cómo se difunde el jazz en sectores, en comunidades o en mercados donde no se tiene acceso? Y estamos hablando, y eso ha habido opiniones diversas, desde clases medias en la Ciudad de México, donde por cuestiones culturales no se escucha jazz, hasta zonas urbanas o marginadas, tanto rurales como dentro de la Ciudad de México, etc., ¿no? ¿Cómo se difunde ese jazz a otros lugares? Siguiendo con la lista, muchos músicos han visto que posiblemente la asociación puede servir como ser el punto o el anzuelo para que sea este espacio donde alguien que no sepa y que quiera saber de jazz o esté buscando música nueva y que por razones de dónde vive, qué está acostumbrado, su cultura, sus influencias, no tiene el acceso directo al jazz, pueda llegar directamente a la asociación y de ahí, como un menú, ver
justamente qué le puede interesar. También se ha hablado mucho de que la asociación represente a los músicos y maneje una especie de bandera ante la comunidad internacional de música y de cultura para que se escuchen lo que están haciendo los músicos de jazz en México, en todo el mundo. Y se han hablado desde metas tan ambiciosas como garantizar que en los próximos 3 o 4 años se garantice que tengas al menos un ensamble de jazz en cualquier festival relevante del mundo. También, de una manera un poquito más interna de la escena de músicos, se ha discutido y platicado de muchas veces que no están conformes con algunas actitudes de grupos, etcétera, etcétera, y que, bueno, quieren que la asociación también sea una especie de ejemplo en algunas cuestiones de actitudes, y que, bueno, así como pueda apoyar también, pues establezca nuevas actitudes de la escena de jazz, sobre todo para las nuevas generaciones. También se ha estado hablando de organizar y documentar datos relevantes. Tanto en Jalapa como en México el viernes se menciona el hecho de que, oye, es que no sabemos quién es quién, qué está haciendo qué. No hay un padrón de músicos, por ejemplo. Hay algunas recopilaciones de discografía, pero pues bueno, muchas veces no son muy accesibles. Entonces estamos hablando de tener patrones, investigaciones, documentos, discografías, la currícula. ¿Cómo sé qué está haciendo, qué hizo uno de los músicos que me encontré en un concierto? Yo como fan, ¿no? Apoyar nuevos talentos, proyectos e iniciativas, reforzar la educación del jazz. El ámbito educativo ha sido uno de los grandes temas que siempre surgen cuando estamos hablando de la Asociación de Músicos de Jazz. Y el último tema que es muy importante es que al unirse los músicos y tener una bandera propia, un nombre propio, una agrupación, se abren las ventanas y las posibilidades para fuentes de financiamiento. No es lo mismo ir a tocar la puerta a un órgano internacional o una empresa o un fondo de cultura como una persona que como una asociación, un grupo de talentosísimos músicos. Entonces, bueno, estas han sido de alguna manera algunas de las expectativas que tienen los músicos en Muyam.